los speakers que van a estar integrando este panel. Quisiera presentárselos. Bueno, más bien, yo los invito a que pasen adelante y así yo también les voy comentando un poco sobre ustedes. Adelante, por favor, si gustan, tomen asiento. Entonces, les voy a ir contando de quiénes se trata. Doña Celia González es licenciada y máster en Economía por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en el sector financiero nacional, en las áreas de política monetaria y supervisión financiera en el Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia General de Seguros, SUGESE. Desde la apertura del mercado de seguros en el 2008, se desempeña como directora de normativa y autorizaciones de la SUGESE, encargada del desarrollo de la normativa de seguros y del proceso de autorización y registro de los participantes del mercado. Además, encargarse de la coordinación de la gestión estratégica y de los proyectos de la superintendencia. Muchísimas gracias, Celia, por estar con nosotros. A su vez, también tenemos quisiera presentarles a Emma Tristán. Ella es geóloga con un PhD en geoquímica ambiental de Imperial College del Reino Unido. También se desempeña como consultora internacional en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Ha trabajado en múltiples sectores, incluyendo el financiero, minero, de energía, manufactura pesada e infraestructura. Y ha sido directora de proyectos de finanzas sostenibles con más de 30 instituciones financieras de América y Europa. Y también tenemos con nosotros a don Federico Steinfort. Él es socio fundador y director de proyectos de sostenibilidad y energía de Esfera, empresa especializada en consultoría de sostenibilidad para proyectos en diseño, construcción y operación. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica, ingeniero electromecánico de la Universidad Fidelitas y máster en administración de proyectos de construcción de Michigan State. Él ha participado en proyectos sostenibles en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, Colombia y Londres, enfocándose en la integración de estrategias sostenibles, estrategias de descarbonización, análisis de eficiencia energética y certificaciones como LEED, WELL, Living Building Challenge y EDGE. Yo sé que son speakers con mucha experiencia, pero en nuestra página de Global Forums, ahí están los links, digamos, de ellos a su página de LinkedIn. Y ahí podrían hacer contacto con ellos para más información. Así que los dejo en manos de Paola Fonseca, quien va a moderar este panel. Adelante. Bueno, yo les dije ahora más temprano que era gente que había hecho la tarea y que se las iba a resumir, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí todos los atestados de cada uno dan fe de que hicieron la tarea. Entonces, primer panel, taxonomía. Entonces, yo sé que muchos de ustedes saben lo que es una taxonomía, algunos no saben, algunos han estado involucrados en procesos en la región, otros no, para todos es un tema nuevo. Entonces, vamos a ir en una evolución, así como están sentados los panelistas. Ellos traen algunos su presentación, también para enseñarnos bien visual cómo van los temas, y vamos a iniciar con Emma contándonos este contexto, el clic. Creo que me voy a poner de pie, ¿verdad? Pero... Súper, Emma se va a poner de pie. Nos va a contar este contexto en la región. Después vamos a ir con Celia, que como ven, literalmente viene salida del horno a contarnos todo el viaje que ha tenido desde esa parte de la superintendencia, cómo llegar a este proceso participativo, porque ellos enviaron la taxonomía de Costa Rica a consulta, todos tuvimos chance de dar aporte. Y después Fede nos va a poner así como la cereza encima del pastel, contándonos exactamente ya un poco más el proceso más aplicado. Entonces, bueno, tarea número 1, Emma. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí participando de este foro de sostenibilidad y compartiendo con Celia, con Federico y con Paola esta mesa sobre taxonomías. Paola nos dijo que íbamos a ir de la manita, yo los voy a llevar aquí en un turbojet. Un poco así, pero bueno, vamos a ir viendo tema por tema. ¿Qué es una taxonomía para iniciar, verdad? ¿Y para qué nos sirve? Sería el primer punto que vamos a cubrir el día de hoy.
viene saliendo del horno, como también nos dijeron, una taxonomía de finanzas sostenibles para Costa Rica, literalmente hace 2 semanas, fue firmada y publicada la versión final. Esta taxonomía tiene unos objetivos y unos sectores económicos en la cual se ha enfocado, entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo determinar si una actividad está alineada con la taxonomía? Es un proceso importante para entender. Yo les voy a dar unas nociones generales de cómo se hace eso. Y finalmente, ¿cómo se relaciona la taxonomía de Costa Rica con las otras de la región? Porque como bien también mencionaba Paola, esto no es un ejercicio aislado, todo lo contrario, es una dirección de muchos países y muchos contextos. El concepto de taxonomía biológica probablemente es el que más llevamos cerquita de nuestro corazón, ¿verdad? Desde la escuela nos explicaron sobre las formas de clasificar a los diferentes animales y justamente lo que la taxonomía busca, ¿verdad? Es tener un sistema de clasificación que se define a partir de criterios claros y basados en ciencia. Entonces, si ustedes ven acá, este es el Cardinalis cardinalis, también conocido como cardenal norteño. Sabemos que es el que pertenece a una familia, a un orden, a una clase, pero él tiene unas características muy específicas. Tiene un canto muy particular, tiene un color, el macho tiene un color en el pecho muy particular, es un animal que es muy, ¿verdad?, que protege su territorio. Entonces, esas características lo hacen singular y esas características también nos permiten comprender mejor la naturaleza y la diversidad y la complejidad de todos los seres vivos que componemos este planeta. Entonces, el otro punto importantísimo también de una taxonomía es que nos conduce a un lenguaje común. Este Cardinalis cardinalis será Cardinalis cardinalis aquí, en Australia, en África, aunque ya no los tienen, pero es el mismo animalito. Pues la taxonomía de finanzas sostenibles busca básicamente lo mismo. Entonces, si vemos un poco, yo intenté dar la misma estructura, por favor los biólogos no me maten, pero básicamente la idea es que si nosotros partimos acá con una serie de construcciones nuevas, ¿verdad? En la línea de abajo, vemos que solo algunos de estos les podríamos decir como eficientes. Claro, mi concepto de eficiente puede ser diferente al de cualquiera de ustedes. Así que por eso se hicieron algunas certificaciones y existen a nivel internacional, y sobre eso Federico nos va a hablar también un poquito más adelante. Por ejemplo, la certificación de construcción LEED. Ya LEED trae especificidades cuantitativas, materiales, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos dice la taxonomía? Que para construcción de edificios nuevos, no solo necesito LEED, sino que necesito que sea LEED, más 20% de mejora frente a ASHRAE 90.1. No los voy a aburrir con lo que significa ASHRAE 90.1, pero lo que quiere decir es que es un estándar bastante más específico y que eso lo que nos dice es, para clasificarse como construcción de nuevos edificios, tiene que cumplir con eso. Lenguaje común, no da pie a error. ¿Ok? ¿Y por qué nos sirve una taxonomía de finanzas sostenibles? Pues justamente para poder hacer varias cosas. Y es cierto que mucho de esto lo está utilizando el sector financiero, pero también las empresas. También las empresas que están buscando un bono sostenible, un bono verde, o que están queriendo tener acceso a un fondo sostenible. Y por lo tanto, esto nos permite pues, diseñar productos sostenibles. Entonces, así ya sabemos, ¿verdad? Y creo que esto no funciona. No sé si pueden conseguir otro puntero. Em, por ejemplo, aquí entonces tendríamos una claridad en qué es un edificio nuevo sostenible, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando anteriormente. Esa guía ya está determinada y si yo quiero acceder a un crédito, yo sé que solo puedo si cumplo con esas características de ese edificio nuevo. ¿Qué más hace? Bueno, fortalece la transparencia en la divulgación, promueve que se genere o se reduzca tal vez o se determine con mayor facilidad el greenwashing. Gracias. Para quienes no conocen el término, bueno, el greenwashing es
Son todas esas declaraciones que hablan de algo sostenible cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, hay también a nivel global múltiples iniciativas para, desde todo lo regulatorio hasta la presión de las partes interesadas por disminuir ese nivel de greenwashing. Entonces, al tener una taxonomía, un lenguaje común, ya no se vale decir, sí, yo soy sostenible, cuando puede ser que no lo sea realmente. Y finalmente, es clave para contribuir con la descarbonización de la economía. Tenemos un reto por delante, bueno, tenemos varios retos desde el punto de vista ambiental, pero el de la descarbonización es fundamental y si queremos lograr colocar los fondos necesarios para que se dé la descarbonización, necesitamos tener estas taxonomías que le dé confianza a los inversionistas y también le dé garantías al mercado. Como les mencionaba, les voy a hablar un poco sobre la taxonomía de Costa Rica. Se definieron 7 objetivos ambientales en esta taxonomía. Ustedes aquí los tienen descritos. Y la idea fue escoger aquellos que permitieran abordar las principales problemáticas ambientales del país y reafirmar los compromisos internacionales en materia ambiental. Ahí está claramente el compromiso con la descarbonización, también con el tema de la biodiversidad, con el uso del agua y otros. En esta primera versión de la taxonomía se le da mucho más peso a la mitigación y adaptación al cambio climático. Eso fue una decisión consciente que se tomó, entendiendo que es uno de los retos planetarios más importantes y porque había que empezar por unas áreas en particular. Y ese es también por donde han empezado muchos otros países. Son 8 sectores económicos priorizados para la taxonomía de Costa Rica. Entonces, esos 7 objetivos, un grupo de personas se sentaron y dijeron, ok, ¿cuáles son los 8 sectores de la economía que más podrían impactar esos objetivos ambientales? Y estos fueron los sectores que se definieron y si los pueden ver, pues todos tienen mucho sentido, ¿verdad? En términos de transporte, agricultura, en fin, todos estos son sectores que contribuyen sustancialmente a esos objetivos ambientales. Ahora, hablamos esta es la taxonomía, ¿verdad? En términos muy generales, ¿cómo luego yo puedo averiguar si la actividad que a mí me interesa está alineada con esta taxonomía? Entonces, habrá la forma más fácil es poniéndoles un ejemplo. Imaginen ustedes que tienen la posibilidad de financiar este proyecto hidroeléctrico. Entonces, en la construcción de este proyecto hidroeléctrico, tenemos un embalse, pero a la hora de construir ese embalse, resulta que ahí había algunas poblaciones de gente que tiene años de vivir ahí y no querían irse de ahí. Entonces, habría que hacer un reasentamiento involuntario de estas personas y claramente eso pues genera algún tipo de impacto social importante. Pero además, cuando se iba a hacer este embalse, parece que había también unas zonas de alta biodiversidad sensibles que se iban a afectar. Entonces, si vemos cuáles son las 3 cosas con las que tiene que cumplir una actividad para ver si está alineada con la taxonomía, tenemos que ver que debe contribuir sustancialmente al menos a uno de 7 objetivos ambientales. Entonces podemos pensar que, claro, tenemos energía verde, mitigación al cambio climático, check. Pero ¿qué pasa? Que también me está impactando negativamente la biodiversidad. Entonces ya con solo eso no me aplica, no pasa por el criterio de la taxonomía. Ahora, vean que tampoco puede causar daño significativo a los otros 6 objetivos ambientales. Entonces ya hablamos, ¿verdad? Que por esta razón no puede calificar. Y finalmente, cumple con las salvaguardas sociales mínimas. Estamos desalojando gente involuntariamente. Claramente no cumple con la taxonomía. Entonces, un ejemplo para que ustedes vean, obviamente hay criterios muy precisos. Hay, en términos sociales, hay un cumplimiento con salvaguardas internacionales. Esto no es solo cumplimiento legal nacional, tiene que ver con mejores prácticas. Entonces nos lleva a un nivel de sofisticación bastante más alto y más estandarizado en relación con otros países.
Y justamente, hablando de estandarización, vemos cómo hay esfuerzos a nivel regional y mundial para generar unos marcos de referencia que hagan que estas taxonomías se hablen unas con otras. ¿Verdad? Yo no puedo tener aquí una taxonomía completamente diferente de la que hay en Panamá o lo que hay en Europa. Obviamente hay precisiones y hay cosas que son un poco distintas por los contextos de cada país y justamente se trata de traer algo de esas particularidades de cada país, pero no se trata tampoco de hacer algo completamente diferente. Entonces, para eso se han creado este tipo de cosas como estos marcos que ustedes pueden ver acá, que pueden encontrar en Internet. Y también vemos como esto es un proceso en crecimiento. Hoy tenemos una taxonomía en Costa Rica, que es la que pueden ver ahí abajo a la derecha, pero también ha habido 4 taxonomías que han sido publicadas a nivel de América Latina y el Caribe. Tenemos en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en México. La mexicana tiene también algunos componentes sociales más fuertes y la de Costa Rica. Bueno, eso es lo que quería contarles de una forma pues muy breve y cualquier cosa, después tenemos un espacio de preguntas. Muchas gracias, Emma. Gracias. Bien. Yo aquí como buena estudiante tomando las notas, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta a veces resumir las cosas en mi mente en palabras. Entonces, importante, taxonomía, 2 puntos, clasificación. Ok. Importante, taxonomía, 2 puntos, transparencia. Ok. Importante, taxonomía, 2 puntos, confianza. Entonces, tengo una clasificación que me da transparencia y por ende me da confianza. Ok, así como en Sí. grandes rasgos. Ahora tenemos la gran bendición de tener un insider de cómo se ha hecho todo esto en Costa Rica y cómo llegamos acá. Entonces, me gustaría invitar a Celia, porque Celia nos va a contar un poco del viaje, ¿verdad? De llegar hasta acá. Todos los que hemos de alguna forma trabajado en alguna institución del Estado sabemos que es un reto, es un proceso, no es tan rápido como en el sector privado donde tomamos ciertas decisiones y además también el proceso de consulta y además nos va a comentar cuáles son esos siguientes pasos, porque la taxonomía ahorita es una herramienta, ¿verdad? Es algo para llegar a. Entonces, Celia, si nos comentas. Me voy a parar, con permiso. Gracias. Bueno, yo le voy a hacer el resumen a Paola contándoles qué me gustaría que ustedes se llevaran. Perdón, hoy van a recibir mucha información, ¿verdad? Pero hay 2 mensajes que yo sí quisiera que se llevaran. Primero, que el cambio climático y la sostenibilidad es un tema del sector financiero. O sea, no podemos en el sector financiero estar aislados del resto de la economía, del resto de la sociedad. Entonces, ese es mi primer mensaje y van a comprender por qué el sistema financiero, espero que entiendan. Y el segundo, como decía Paola hace un minuto, la taxonomía es un instrumento y como dicen, la historia apenas empieza, ¿verdad? Estuvimos en la primera temporada, que era hacer la taxonomía, llegar a este punto, pero viene la segunda temporada, que es a la que invitamos no solo al sector financiero, sino al resto de la economía, al resto de la sociedad. Y ahí contradigo también a Paola ahora que dijo que la taxonomía se ve como algo del sistema financiero. Y queremos que la taxonomía no sea del sistema financiero, más bien es un instrumento que une al sector financiero con el resto de la economía y le entiende y lo ayuda a entender las actividades económicas. Mi presentación, no les voy a contar todo lo que dice ahí, pero sí quiero dejárselas para ahí tienen más información. Hoy van a recibir mucha información que como dice Paola, estamos resumiendo años de cosas que algunos hemos tenido que leer o ir a buscar, ¿verdad? Entonces aprovechen este día porque van a recibir información que tal vez algunos de los que estamos aquí, que somos un poquito más viejitos, nos ha tocado 10, 8 años entender, ¿verdad? El supervisor, ¿por qué le toca encargarse del cambio climático y la sostenibilidad? Porque tiene que tenerlo en su agenda. El supervisor le toca la supervisión microprudencial, velar porque las instituciones financieras sean sostenibles en el tiempo, sean sostenibles financieramente. Pero el cambio climático
afecta las variables financieras. Entonces, el supervisor en su labor en sus objetivos microprudenciales tiene que ocuparse del cambio climático y la sostenibilidad. El supervisor tiene el objetivo de la supervisión macroprudencial de la estabilidad financiera de toda la economía, y el cambio climático es un fenómeno que afecta la estabilidad financiera. Entonces, solo con esos dos objetivos del supervisor ya es obligación ocuparse del cambio climático. También algunos supervisores en nuestro país, el de pensiones y el de seguros, tienen los objetivos de conducta de negocio, velar por los intereses y la protección del consumidor financiero, y también por el desarrollo económico, el desarrollo del sector financiero. Entonces, ahí también son dos razones adicionales para que se preocupe del cambio climático. Por eso, las superintendencias desde hace más de 10 años hemos estado entendiendo, porque esto es una cosa que primero hay que entenderla y después ver cómo me afecta. Y desde el 2016, la Superintendencia de Seguros se adhirió de forma explícita a los ODS, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el 2018, hubo un compromiso del sector asegurador con los principios de la ONU del desarrollo de la sostenibilidad. En el 2019, en el contexto de la PRECOP, creo que era 27, la banca firmó el protocolo verde de la banca, que después se convirtió en un protocolo de sostenibilidad del sistema financiero. Eso fue, el cambio fue en el 2022. En el 2022 hubo dos temas importantes: la normativa que emitió el CONACYF en el contexto de la ley de bonos temáticos, que obligó a todas las entidades financieras a modificar sus procedimientos y su gobierno de gestión de riesgos para incluir los temas ASG y para incluir el cambio climático como un tema importante dentro de su gestión de riesgos. Adicionalmente, el sector asegurador firmó el protocolo y dio inicio al Foro de Sostenibilidad del sector asegurador en el contexto del protocolo que firmaron las entidades del sector de seguros de conducta empresarial responsable. Y en el 2023 llegamos a una firma, una declaratoria de las 4 superintendencias sobre su compromiso con la sostenibilidad y el cambio climático. La declaratoria está muy pequeñita, pero tal vez el 1, el 3, el 1 y el 2 y el 4 son los que quiero resaltar, porque son los que dan, los que en el contexto de la taxonomía, son los compromisos de las superintendencias que la llevan a buscar estos temas. Mejorar la capacidad del sector financiero en gestionar los riesgos financieros originados en el cambio climático y los temas relacionados con la sostenibilidad. Esto es un compromiso de las 4 superintendencias: facilitar los recursos financieros para movilizar los objetivos de un crecimiento sostenible y para dirigir los esfuerzos a enfrentar el cambio climático. Y el cuarto es mejorar la revelación. Ahí explícitamente colocamos la taxonomía. Esto nos lleva a trabajar en 4 ejes: revelación, que es donde ubicamos en este momento la taxonomía, y en prácticas regulatorias y de supervisión, que es la otra función que tiene la superintendencia, en la cual nos va a ayudar la taxonomía. Emma les hizo parte de mi tarea, y entonces eso me da unos minutos más a mí. La taxonomía fue publicada hace semana y media. En un evento donde se invitó a todos los sectores que participaron y se invitó al sector financiero. Es un sistema de clasificación. Tal vez Emma explicó lo que sí es la taxonomía, que nos permite objetividad, transparencia. Es una clasificación basada en criterios científicos, pero yo voy a agregar un tema, que es lo que no es la taxonomía. La taxonomía en este momento no obliga a las empresas o a los inversores a invertir en temas específicos. Es una guía que los orienta a, si quieren matricularse
con los objetivos del desarrollo sostenible, si quieren comprometerse con enfrentar el cambio climático, es una guía, pero no los obliga a hacer inversiones o a destinar créditos no es un requisito que obliga a la inversión pública y tampoco es un requisito para el desempeño ambiental. Es una guía que nos permite medirnos, ver, ser más asertivos en nuestros esfuerzos para enfrentar el cambio climático. La arquitectura, la resumimos en esto que Emma nos explicó muy bien. En este momento la taxonomía es una taxonomía que llamamos verde porque está destinada a la mitigación y adaptación al cambio climático, pero se amplió con las salvaguardas. Entonces eso nos da un panorama más amplio para los temas de sostenibilidad y para entender los temas ASG. Los objetivos: impulsar la movilización efectiva del capital hacia actividades que se consideren estratégicas y que nos van a permitir una economía resiliente, sostenible e inclusiva. La armonización, que muy bien lo explicó Emma, con otras taxonomías y con un lenguaje común que se promueve, nos permite el monitoreo, ser más asertivos en que definitivamente estamos movilizando recursos y ahora los podemos revelar bajo criterios claros y además medir. Nos permite diseñar políticas públicas, transparencia, las palabras que vamos a repetir muchas: credibilidad, integridad y transparencia. Esos son objetivos que persigue la taxonomía y va a contribuir a la gestión de riesgos en el sistema financiero. ¿Cuáles son los potenciales usuarios? Los formuladores de políticas, supervisores financieros, el sector productivo y las entidades financieras. Esta lista les queda ahí, pero tal vez voy a hacer énfasis en 2 o 3 o 1, porque veo Paola que está viendo esto. Los formuladores de política nos permite emitir normas, pedir a las entidades financieras la revelación objetiva de los temas de sostenibilidad. Al sector financiero le va a facilitar la gestión de riesgos, la revelación, los informes de sostenibilidad, la aplicación de la S1 y la S2 más adelante, que les van a explicar. Y al sector productivo, pues es una forma de medir si sus actividades contribuyen al desarrollo sostenible. Próximos pasos y termino. ¿Qué es lo que sigue con la taxonomía? Se va a hacer un pilotaje para ver si eso que está en el papel se puede aplicar, se aplica fácil, si es claro, si es objetivo. Entonces se va a hacer un pilotaje en 12 entidades del sistema financiero en todos los sectores. Más adelante tenemos que evaluar cuál es la propuesta regulatoria que va a tener la taxonomía. Posiblemente va a ser para temas de revelación y ya para mediano plazo, como toda cuestión en la vida, tiene que tener una mejora continua. ¿Cuál es la mejora que tiene que tener? Tiene que estar actualizándose constantemente, se tiene que aumentar la ambición, porque no todas las taxonomías son iguales, porque los países tienen diferentes objetivos y diferentes ambiciones. Costa Rica tiene una ambición muy alta en temas ambientales, pero debe aumentar su ambición y eso llevaría a un cambio en la taxonomía y podemos incluir nuevos objetivos. Posiblemente el objetivo próximo de la taxonomía fue el gran fenómeno que estamos enfrentando ahora, que es la crisis de biodiversidad. Entonces, posiblemente la nueva versión de la taxonomía dentro de unos años va a tener los temas de biodiversidad. 3 palabras. ¿Qué necesitamos ahora? Que nos apropiemos de esa taxonomía en todos los sectores económicos, en especial en el sector financiero, que la implementemos y que colaboremos en esa implementación de la taxonomía. Muchas gracias, Celia. ¿Se lo das a Fede de una vez?
A mí me gustaría resaltar, estaba haciendo, ¿verdad?, el resumen, pero creo que de la ponencia de Celia hay algo que es increíblemente importante y, ¿verdad?, a veces nos enfocamos mucho en encontrar los puntos objetivos del contenido que nos comparten y después está esa parte muy subjetiva y es la importancia de tener líderes en ciertos sectores que están absolutamente comprometidos con eso. Entonces, Celia, de verdad, muchas gracias. O sea, porque es un trabajo de años de estar entendiendo cuál es la estructura que debería de seguir para llegar a ese camino final. Entonces, quería agradecerle ese dato y quería, bueno, esa actitud realmente porque es muy, muy importante. Y esta parte que mencionaste, ¿verdad? De apropiarse para realmente implementar. Y qué significa para nosotros el hecho de que la sabiduría de la superintendencia sea empezar con un pilotaje y participar. Y a veces tenemos esa necesidad de decir, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Me preguntaron o no me preguntaron? Pero lo cierto es que tenemos líderes como Celia preguntándonos todo el tiempo. Entonces respondámosles ante ese llamado que hizo Celia ahorita. Y después, Fede, creo que ya te dieron el clicker, ¿verdad? Bueno, sin más introducción porque queremos tener tiempo para las preguntas. Adelante. Hola, hola. Bueno, primero agradecer a Paola la invitación de estar acá. Y muy honrado de estar acompañado de Emma y de Celia. Eh, yo voy a, no, tal vez voy a dejar un poquito de lado como la parte, tanto de procedimiento, hablar un poquito más como de historia y de una perspectiva más ¿verdad? De los que trabajamos en esto, en el día a día y de cómo ha sido un poquito el desarrollo y la importancia que significa, ¿verdad? Poder contar con una herramienta o con un marco como la taxonomía. Tal vez para darles un contexto de lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa de consultoría en el sector inmobiliario, construcción, donde durante diseño, construcción, operación, guiamos a los equipos del proyecto a establecer metas en sostenibilidad y guiarlos a cumplir esas metas. Realmente no diseñamos, no vendemos productos, es más, ¿verdad? Dar un poquito de claridad en esas metas que queremos establecer y guiar el proyecto a llegar a ese punto, ¿verdad? O a esas metas de sostenibilidad. Eh, Eso a final de cuentas, ¿verdad? Se puede traducir nada más en un plan estratégico a largo plazo, puede traducirse en una certificación, ¿verdad? LEED, Edge, WELL, hay un montón de certificaciones que existen actualmente en el mercado. Pero el objetivo siempre es, ¿verdad? Tener un rumbo hacia dónde ir con nuestra meta sostenible. Cuando empezamos nosotros, hace ya 14 años y un poquito más, fue interesante como la evolución, ¿verdad? Porque cuando empezamos a hablar de estos temas en un sector como el sector construcción, había un poquito de resistencia, ¿verdad? De por qué cambiar los procesos de diseño, por qué cambiar los procesos de construcción, si llevamos tanto tiempo haciendo las cosas de una manera y había funcionado bien. Entonces la pregunta en ese momento era, ¿por qué yo iba a cambiar la manera de hacer las cosas si llevamos tanto tiempo de hacerlo de una manera que había estado funcionando? Después, eventualmente, ¿verdad? Por ingreso no es que era la primera vez que entraban transnacionales, pero sí empezaron a entrar empresas internacionales, empresas transnacionales, ¿verdad? Pidiendo ya ciertos requerimientos de sostenibilidad, tanto en las instalaciones donde se iban a instalar, como en sus propias instalaciones, ¿verdad? Entonces empezó como a sonar un poquito en el mercado, ¿verdad? Todo ese tema de necesito ciertos lineamientos, necesito que esté certificado LEED, necesito que esté esto, necesito que esté lo otro. Entonces ya la gente empezó a darse cuenta, ¿verdad? Que esto era algo que venía pues entrando en el mercado. Eh, Paralelo a esto, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre han habido esfuerzos del lado financiero y del lado bancario donde se han tenido acceso a estos financiamientos o a estos bonos verdes, pero creo que siempre ha habido como una pequeña, tal vez como no sé si decirle confusión,
¿verdad? Pero tal vez una pequeña discrepancia en qué llamar como un proyecto sostenible, ¿verdad? O sea, ¿a quién le doy yo mi financiamiento verde? ¿Este proyecto cumple? ¿Este proyecto no cumple? Recuerdo que hace algunos años, inclusive habían algunos financiamientos que era como si usted tiene paneles solares, tiene acceso al bono verde porque tiene paneles solares, ¿verdad? Ya hoy en día sabemos que un panel solar en un edificio que no tiene una eficiencia energética, ¿verdad? Que no cumple con ciertos puntos, los paneles solares al final es como una curita en un machetazo, ¿verdad? No nos hacen nada. O sea, algo nos van a ayudar, pero no es el objetivo, ¿verdad? No queremos tapar las ineficiencias de un proyecto con paneles solares. Eh, entonces, tratando de amarrar todo un poquito de este contexto, ¿verdad? Es por qué las taxonomías y por qué estos marcos de referencia son importantes para el contexto en el que estamos ahorita. Pues porque de cierta manera nivelan la mesa, ¿verdad? Entre todos los sectores. Entonces, digamos, no soy yo como ingeniero que llevo años en esto, ¿verdad? Diciendo tenemos que cumplir con ciertas cosas y solo porque yo lo he hecho por mucho tiempo, esto es lo que es sostenible, sino que tenemos ya unas reglas claras, ¿verdad? De qué podemos definir como una actividad o un proyecto sostenible, ¿verdad? Entonces, esto es importante entenderlo, que es un marco de referencia que nos da una guía hacia dónde ir con nuestras actividades o con nuestros proyectos para poder definirlo como sostenible. Y entonces, esto ya nos permite, ¿verdad? A ingenieros, constructores, banqueros, abogados, pónganle el que quieran, entender un lenguaje único, ¿verdad? Con el que todos nos vamos a identificar y vamos a decir, ok, esto es lo que yo necesito definir para saber que estoy adentro de este marco de un proyecto o una actividad sostenible. Esto no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que salió la taxonomía y ya de repente todos entendemos que es una actividad. Si yo ahorita les digo, otra vez trayendo un poco a flote lo que decía Emma ahora, ¿verdad? Si yo ahorita les digo, hagamos un proyecto que sea 20% mejor que la línea base de la SHRAE 90.1 versión 2017. O sea, aquí probablemente la mitad de la gente no sabe, ¿verdad? ¿Qué es el SHRAE? No sabe por qué la versión 2017, por qué no el 2014 y por qué no el 2022. Entonces, obviamente esto va siendo una evolución, ¿verdad? De empezar a sentirnos cómodos con el lenguaje, empezar a sentirnos cómodos con lo que viene adentro del documento y empezar a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden estos marcos de referencia para lograr adentro de nuestros proyectos? Eh, También adentro del contexto global, ¿verdad? En el que estamos viviendo ahorita, sabemos que el país tiene unas metas de descarbonización. Hay unas metas de descarbonización a nivel global también por medio de los acuerdos de París y es importante, ¿verdad?, empezar a dar esos pasos. Entonces, llamémoslo taxonomía, llamémoslo certificaciones, hay muchos marcos de referencia, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros establecer una guía y una ruta clara de cómo lograr estos objetivos. Ahora, creo que algo de lo que mencionaban que es importante, ¿verdad? La taxonomía no nos encierra dentro de una cantidad definida de estrategias o de metas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Es un marco de referencia que nos dice, aquí estamos cumpliendo con lo que queremos cumplir, pero hay un montón de cosas fuera de estos marcos a los que también podemos aspirar, ¿verdad? Entonces, adentro de las corporaciones, adentro de las empresas, adentro de nuestras organizaciones, podemos tomar estos marcos de referencia también para plantear y establecer metas de ESG, ¿verdad? Que también van a ser estrategias internas corporativamente muy importantes para saber a dónde vamos a largo plazo, ¿verdad? Estas estrategias de sostenibilidad, de metas sociales, de gobernanza, nos permiten a nosotros entender cómo hacer nuestro negocio a largo plazo, entender cómo vamos a impactar
socialmente lo que estamos haciendo y sobre todo son herramientas, ¿verdad?, de retención de talento. Nos preocupamos mucho por la salud de las personas que están adentro de nuestras organizaciones, y eso nos permite también retener talento, ¿verdad? Entonces esto hay que verlo también como un proceso de saber cuál es la ruta que tenemos que tener para tener una ventaja competitiva y ser sostenibles a lo largo del tiempo. Una parte tal vez interesante, ¿verdad?, de este proceso de la creación de la taxonomía, es que realmente hubo una reunión, ¿verdad?, o un conglomerado de entes públicos, de entes privados, ¿verdad?, donde todos llegaron con su punto de vista y de sus experiencias, ¿verdad?, de cómo ha sido todo este proceso de definir la sostenibilidad, de cómo lo vivimos nosotros en el día a día, para decir, esto es lo que consideramos que debería estar adentro del documento, adentro de este marco de referencia, ¿verdad? Entonces, realmente esto no fueron 2 o 3 personas que se sentaron a escribir algo y a sacarlo, sino que fue un conglomerado de muchos sectores, de muchas áreas, todos dando su punto de vista, ¿verdad? Para realmente tener una visión integral de cómo hacíamos para nivelar la mesa, ¿verdad? Y que todos los sectores pudiéramos entender adecuadamente cómo iba a ser el desarrollo de este documento. Los proyectos que tenía ahí atrás, los quería poner, creo que no tenían mucho que ver con lo que estaba hablando. Pero estos son ejemplos, digamos, de proyectos que se han certificado LEED y que han tenido muy claras sus metas desde el inicio, ¿verdad? Entonces, esto es nada más para mostrar que esto no es algo de que hace una semana y media salió la taxonomía y ahora sí vamos a empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Las cosas se vienen gestionando desde hace mucho. Esto es nada más un escalón más que necesitamos a nivel nacional, ¿verdad? Tal vez para todos estar como en el mismo nivel, entender qué era lo que queríamos lograr y bueno, que sea un marco de referencia de provecho para todos los sectores, ¿verdad? Y que podamos empezar a hablar un lenguaje y que con el tiempo esto ya sea un lenguaje normal, ¿verdad? Que cuando estemos en una cena por la noche hablemos de la SHA 90.1 como si fuera algo que hubiéramos conocido toda la vida. Bueno, no sé si todos vamos a llegar ahí, pero sí, no, muchísimas, bueno, Fede, disculpa. Sí, no, ahí está. Gracias. Yo me reí con la broma y no me quedé ahí. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias a todos los que ya están preguntando. Ya voy a leer las preguntas que nos enviaron por acá, ¿verdad? Y estamos así justo con el tiempo de los 10 minutos para darles espacios. Solo un par de detalles. Entonces, estamos realmente haciendo un esfuerzo para que queden los 10 minutos para que pregunten, pero para que todos podamos preguntar, es muy útil si envían las preguntas con anticipación para que las podamos. Carla nos va a ayudar a leerla. Igual yo las estoy recibiendo acá y también vamos a circular el micrófono si alguien quiere hablar, pero tenemos que portarnos bien. O sea, tenemos que hacer preguntas concisas para que todos hablen, sí, porque Rey ya me dijo, Pau, no sé si les quiere dar el micrófono y yo no. Rey, yo voy a confiar en ellos. Todos pueden hacer preguntas bastante concisas. Entonces, antes de que Carla pueda leernos la primera pregunta, que me parece va más enfocada para Celia y Emma también nos puede apoyar. Ahora que Fede dijo lo del tema de la curita, ¿verdad? De los paneles solares, ¿verdad? Entonces, así como una anécdota, ¿verdad? Pues acá en Costa Rica no tanto, pero en muchos países como hay tantos, ¿verdad? Starbucks y Costa Coffee y todos esos, ¿verdad? Entonces el tema del café sostenible, ¿verdad? Entonces uno llega y uno se siente todo contento, ¿verdad? Uy, salí del hotel, voy para esta reunión, pero yo me compré mi café sostenible. Entonces un día voy así, ¿verdad? Muy contenta porque había comprado, según yo, mi café sostenible y cometí el gran error de ese café sostenible de ponerle leche de avena. ¿Ok? Entonces resulta que para que un café sostenible puede emitir, no recuerdo el monto exacto, pero como punto cero, sí, como punto 1.0, algo así de emisión de carbones. Y ya con eso está certificado, ¿verdad? O sea, imagínense lo que significa el contexto de la certificación. Pero ellos no necesitan ponerle la misma certificación o le pueden poner esa certificación siempre y cuando hayan echado el café, pero no necesariamente si uno le pide la leche de avena adicional. Y resulta que mi leche de avena lo hizo 4 veces, le subió 4 veces el carbono. Entonces, bueno, nada más contándoles que realmente tener este tipo de procesos de clasificación, como nos comentaba Emma,
con líderes dentro de las instituciones que nos están ayudando a llevarlo y la experiencia que tiene Federico hacen que personas como yo, cuando compran su café, vayan con un lineamiento un poco más transparente. Entonces, bueno, 10 minutos. Carlita, si nos ayudas con la pregunta. Bueno, leemos, ¿verdad? Sí, Si alguno quiere, entonces, levanta la mano y se porta bien. exacto. A ver, dice, la taxonomía promueve 2 certificaciones que tienen altos costos. No todos los proyectos de construcción podrán pagarlos. ¿Cómo hacer para democratizar este tema siguiendo la meta de los ODS de no dejar a nadie atrás? Esto pensando en los proyectos de vivienda de interés social. Ujú. Supongo que es para mí y no es para mí. Porque es esto, vamos a ver, la taxonomía tiene objetivos ambiciosos porque el país tiene objetivos ambientales ambiciosos, ¿verdad? No se podía bajar la ambición en ese sentido. Cuando digo que la taxonomía tenemos que apropiarnos y implementarla, tenemos que fomentar todos y diferentes sectores. Aquí me parece que esa pregunta es un tema de política pública, de cómo trabajar en que esas proyectos de vivienda de interés social no por ser, no pierdan la ambición de la taxonomía, ¿verdad? Entonces ahí se necesitan diferentes actores, quienes construyen los proyectos, el mismo gobierno con sus políticas públicas, de manera que se pueda implementar estas ambiciones sin bajar el estándar que se quiere, ¿verdad? En realidad, quien hizo la pregunta, disculpe, digamos, no manejo el costo de una certificación de esto y el impacto que tiene en una construcción, pero digamos, aquí estamos poniendo un tema en la mesa importante, que un proyecto de interés social, además de ser de interés social, debe ser sostenible ambientalmente. Entonces, si tenemos esa preocupación, ya tenemos el criterio y entonces tenemos que promover que ese criterio se pueda cumplir, ¿verdad? Disculpa, pero no tengo Es el ahí detalle. Sí. para aportar un poquito ahí, ahí creo que es importante, digamos, creo que dentro de la taxonomía es más importante la meta, digamos, que la certificación. Entonces, realmente las certificaciones se dan como una alternativa, digamos, tal vez como una ruta rápida, ¿verdad? De llegar a ese ahorro. Pero realmente el ahorro energético que se está buscando se puede obtener sin aplicar a ninguna certificación. Entonces, digamos, realmente están las alternativas, ¿verdad? De nada más mostrar el ahorro o hacer la certificación. Entonces, esa era un poco la idea, digamos, de no excluir a nada, porque sí se tuvo muy presente el tema de la vivienda social a la hora de estarlo discutiendo. Emma, no sé si quieres agregar algo. No, creo que ya se dio todo. Nada más, así como levantando la mano, ¿cuántos de ustedes habían ya escuchado un poco del contenido de la taxonomía acá en Costa Rica antes de escuchar? Ah, pues, qué bien. Bueno, entonces gracias a todos los que hicieron la tarea por todos los demás, pues estamos más de más del 85% no tenía la información. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera ampliar. Bueno, Allá está. allá está, vea. Voy para allá. Usted me chance. Mientras llego, aquí hay una pregunta muy puntual, dice la licenciada Celia de Sugese, la declaratoria, ¿qué día y en qué Z fue publicada? Se dio en octubre del 2023 en el contexto de un foro que hubo de la OCDE en Costa Rica sobre las finanzas sostenibles en América Latina. Está publicada en los sitios de las superintendencias. En el caso de SUGESE, está publicada de publicaciones de asuntos, temas de interés o otros documentos de interés. Vamos acá. No la escuchamos, perdón. ¿Perdón? A ver. Ah,
A ver, ahí. Ah, mucho gusto, yo soy Milagro Cantillano. ¿Cuál es la fecha de publicación? Es que no se le escuchó hasta aquí. Creo que es 4 de octubre, 3 o 4 de octubre Ajá. del 23. Ok, gracias. Publicado en la Gaceta. Ok, la Está otra, publicado en las intendencias. Ok. Facebook está el evento. ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es, escuchando su presentación, nos hablaba del fondos verdes. La pregunta es, ¿ustedes tomaron en cuenta los fondos azules? ¿Se podría integrar la misma definición por cuanto en el caso de Costa Rica somos 52.300 más o menos aproximadamente de tierra y 598.000 de océano, de kilómetros cuadrados? Somos mucho más grandes en océano y siento que en junio pasado fuimos sede de la conferencia de la ONU del océano para el mundo y vamos a ser expositores. Costa Rica va a ser expositora en junio en Niza, Francia. Si ustedes tomaron en cuenta ese tema de los fondos azules del océano o solamente se limitaron a los verdes. Para mí en este momento es un tema, como lo digo, un objetivo de adaptación y mitigación del cambio climático. El tema de los océanos se habló y es un tema que puede ser actualizado en la misma taxonomía, ¿verdad? Esos son de los temas que se ven a futuro para incorporar. Gracias. Otra pregunta. Mejora continua. ¿Cuándo se prevé? Mejora continua, ¿cuándo se prevén? Perdón, es la pregunta. ¿Tienen un periodo definido de actualización? En este momento, después de haber lanzado la taxonomía, uno de los proyectos, una de las siguientes entregas es el pilotaje y otra de las entregas es el gobierno que va a tener esa gobernanza que se le va a dar a la taxonomía. La taxonomía se hizo digamos, en conjunto con una gobernanza que eran las superintendencias, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Esa fue la gobernanza para hacer la taxonomía. Queremos establecer una estructura similar a la que hubo para el desarrollo, para ya la implementación y para las futuras actualizaciones. En este momento es parte del proyecto, definir la gobernanza. Posiblemente va a ser muy similar a la que tuvo, se describe en el documento y va a tener los mismos actores, ¿verdad? Para darle fuerza y sobre todo continuidad al proceso, pero no se ha definido cada cuánto se va a actualizar. Bueno, muchísimas gracias a Celia, a Emma y a Federico. Creo que a todos nos queda pues el entendimiento del camino de a dónde estamos. Y es claro el camino de acuerdo a las preguntas y las respuestas que también hemos recibido, que me encantó como lo dijo Celia, estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Y todavía hay muchas otras áreas que se tienen que incorporar y que se tienen que entender. Y las tenemos que entender desde un punto de vista no solamente en el cual es una necesidad, sino que también es una oportunidad. ¿Ok? Y con esa palabra oportunidad, le doy pie a Carla para que podamos salir del escenario y veamos la próxima ponencia que tenemos.